Vamos a ir directamente a Deuteronomio. Vamos a ir directamente a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Y vamos a leer el versículo 39 del capítulo 32 de Deuteronomio. Gracias. El 39 de este capítulo 32 de Deuteronomio dice: ved ahora que yo soy. Vamos de vuelta. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto es lo que el Señor decía con toda la autoridad que de Él mismo proviene, por ser nuestro Dios. Él es el que da y Él es el que quita. Él es el que da vida y el que quita la vida. Y hoy vamos a ver y tocar un poco, porque es un tema bastante amplio, vamos a tocar algo, si bien a lo largo de estas clases, de estos domingos atrás, vimos el tema del servicio en cuanto a la juventud, también vimos el servicio en cuanto a lo que es ya la persona más de avanzada edad, de las personas que ya han vivido cierto tiempo, ¿no es cierto?, con experiencias y todo eso. Hemos visto el domingo pasado este tema de las personas ya mayores que tienen que renovar sus fuerzas en el Señor para seguir sirviendo al Señor hasta el final. Eso es lo que veíamos en la clase anterior. Y hoy vamos a ver la etapa final de cada uno de nosotros, de las personas que han decidido servir al Señor. La etapa final es la muerte, ya en los últimos días. Así que el Salmo 23, seguramente muy conocido para todos nosotros, vamos a releerlo y contemplar lo que Él nos quiere decir. Salmo 23. Está bueno cuando comienza a expresarle al Señor a través de este Salmo quién es Dios. Y en el versículo 4, pero vamos a leer desde el verso 1 para animarnos un poco más hoy en esta mañana. Dios nos ha animado, ¿no es cierto? Hoy a abrir nuestros ojos, Dios nos ha animado, Dios nos dio su vida, Dios nos ha dado hoy la posibilidad de poder disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Así que, ¿cómo no decir este salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero el versículo 4, acá ya viene un desafío para nosotros mismos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un desafío para nosotros mismos. Aunque ande en ¿dónde? En valle de sombra y de muerte. Cuando esté atribulado, cuando esté pasando por momentos que no deseamos, ahí estaré confiado. O sea, es fácil estar confiado cuando nuestro Señor es nuestro pastor, nos pastorea, nos lleva a lugares de delicados pastos, porque de hecho Dios lo hace. Pero el tema es cuando viene ese momento de andar en valle de sombras y de muerte, donde pareciera que todo se vuelve oscuro, que las tinieblas comienzan a avanzar y nosotros no sabemos cómo, de alguna manera, si bien lo sabemos, a veces no sabemos cómo encararlo. Sabemos en Dios lo que tenemos que hacer, pero muchas veces como que nos quedamos un poquito. Hasta que reflexionamos en el Señor y nos damos cuenta de cómo debemos actuar y comenzamos a andar en Él. Y ahí comienza la salida. Pero el valle de sombra y de muerte es para todos. Hay que saber llegar y salir de Él en el nombre de Jesús. Solo es imposible. Entonces, cuando aquí el salmista se refería a que Dios era su pastor y que nada le iba a faltar, se daba cuenta también que en el momento crítico, en el momento difícil, Dios iba a estar con él. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque él sabía lo que podía llegar a venir, él iba a estar confiado. Y esa es la certeza que un cristiano debe vivir.
Eso es la fe, ¿no es cierto? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no vemos hoy, que no sabemos qué es lo que va a venir, qué es lo que va a suceder realmente. Sí imaginamos, pero ninguno imagina morirse mañana. Ninguno imagina morirse hoy. Y no le vamos a dar la gloria a la muerte, porque Cristo venció la muerte. Lo que sí tenemos que estar seguros es que después de la muerte, que nos toca, que nos queda. Muchos dicen, y como lo dije el domingo anterior, total, te morís 1,5 metros bajo tierra y ahí te comen los gusanos y ahí terminó todo. Ese es el pensamiento de las personas que no conocen a Cristo. El que conoció al Señor, el que conoció a Cristo, sabe que Él es la resurrección. Y aunque estés muerto, dice que por medio de Él viviremos. Por lo tanto, esa es nuestra convicción como creyentes, de que Dios nos puede resucitar. Pero no solamente en el tiempo venidero, como le dijo la hermana de Lázaro a Jesús. Sí, Señor, yo sé que en el tiempo venidero, en los tiempos postreros, Lázaro, mi hermano, ha de resucitar. No digo solamente en aquel tiempo, sino ahora. Lázaro estaba en un estado donde Jesús mismo dijo que él estaba durmiendo. Y la muerte es un estado inconsciente donde no sabemos qué es lo que está sucediendo. Dice, está durmiendo. Pero cuando se refería a este dormir, estaba muerto. ¿Y por qué fue a los 4 días y no antes o cuando se le informó? Porque los judíos tenían por costumbre de que hasta 3 días podía resucitar o se podía levantar de su tumba. Entonces Jesús fue al 4.º día cuando ya este varón gedía, dice, ¿no? Te largaba mucho olor. Y ese fue el milagro que Jesús sabía que lo podía hacer. De 4, de 5, de 10, de 20 días, no importaba. Lo que tenía que hacer ver era a los incrédulos. Cuando Jesús oró una vuelta, dijo, Señor, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y yo sé que siempre me escucha, pero por causa de estos, de los que estaban alrededor, de los incrédulos. Entonces, Jesús sabe todo lo que a nosotros nos conviene. Y nos quiere hacer entender lo que nos conviene. A Tomás le dijo cuando no le creyó, después de su resurrección, sé creyente, no incrédulo. Pon tu mano en el hueco de mis tu dedo en el hueco de mis manos, en mi llaga, en mi costado. Hay que ser creyente para poder alcanzar. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él nos hace vivir confiados. Su vara, su cayado, nos infunden aliento. Es el pastor el que a las ovejas guiaba con esta vara, con ese cayado, para que no se pierdan, para que vayan siempre juntos en su redil, en su rebaño, para estar confiados de que su pastor los cuidaba, los llevaba a lugares de delicados pastos, allí lo hacía descansar. Es lo que hace Jesús con nosotros. Pero va a llegar el momento donde venga este tiempo de valle, de sombra y de muerte. Y ahí venía a mí lo que leímos en Deuteronomio, primero, al comienzo, donde decía, yo soy el que da la vida y el que la quita. Y Job, en un momento de discusión y de afrenta con sus amigos, uno de los que los acusaba, le dijo, sinceramente, aunque él me matare, yo en él esperaré. Y esas expresiones que uno encuentra en las distintas personas y personajes que en la Biblia podemos leer, nos tienen que traer fortaleza. Aunque él me matare, aunque yo sé que estoy a punto de ya no dar más, yo debo seguir confiado, porque aquí dice que Él nos da confianza, Él es en quien tenemos que confiar. No temeré mal alguno, tu vara, tu cayado me infundirán aliento. A pesar del momento que no esperamos pasar. Enfrentando nuestra propia muerte o enfrentando la muerte de alguien. Sabemos que es un tema que nadie le gusta escuchar o nadie quiere
tocarlo, pero es necesario saber a dónde estamos parados, qué es lo que va a venir y qué es lo que va a suceder con nosotros. Porque si la vida tan solo fuera vivir lo que hoy vivimos y todo termina aquí, en el mundo tenemos aflicciones, hay más tropiezos, hay un montón de cosas que nos afectan. Entonces, si solamente vivir es esto, al que alcanza al Señor, al que busca a Dios, el que se rinde a Él, todas las cosas le van a ayudar para bien. ¿Por qué dice que todas las cosas le va a ayudar para bien? Porque va a haber cosas que no queremos que vengan, va a haber situaciones que no deseamos, pero que esas situaciones que no deseamos y esas cosas que nunca esperábamos, o que si bien teníamos cierto razonamiento, porque somos personas que entendemos lo que va a suceder y sabemos lo que puede llegar a venir, nadie se imagina que un ser querido mañana no esté más. Pero cuando esto sucede, ¿qué pasa? Su vara, su cayado, nos debe influir aliento. Debemos estar confiados en Él. Es la única forma de que nosotros sigamos vivos en Él. Porque podemos estar físicamente, y cualquiera nos puede ver físicamente bien, pero por dentro estamos muertos. Señor, déjame que entierre a mi padre y luego te sigo. ¿Qué le respondió Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Muertos espiritualmente. El que no siga a Jesús está muerto espiritualmente. Y si querés seguir enterrando a los que no aceptaron a Jesús, sos un enterrador de muertos, junto con ellos. ¿O acaso un ciego guiará a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña continuamente. Saber dónde estamos parados en Dios, quiénes somos en Dios, nos da a nosotros la posibilidad de confianza de lo que va a venir en nuestras vidas, de lo que puede llegar a suceder en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en los que nos rodean, en los seres queridos. Nadie espera que mañana pase algo, pero para eso, porque sabemos que algo va a pasar, debemos estar preparados en Él. La Biblia nos enseña a que estemos preparados en el día bueno, aprovecharlo para prepararnos, para fortalecernos en Él, porque el día malo ha de llegar. Dice la palabra de Dios que en los postreros días vendrán cosas grandiosas, poderosas en Él. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cosas grandes vendrán en Él. Aquellos que esperan y confían en Él tendrán victoria. Para eso no hay contra, porque la palabra de Dios lo dice. Pero también dice que días malos van a venir. También la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos tendremos tantas aflicciones que cuando Él venga, eso fue lo que Él preguntó, ¿habrá fe en la tierra? Entonces, nosotros estamos viviendo un tiempo de gloria. Hoy creo que somos pastoreados en esos pastos verdes, ¿sí? Estamos viviendo los tiempos donde el Señor nos bendice, donde el Señor nos está dando la oportunidad de prepararnos para el día malo. Porque en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro alrededor, estamos tan cómodos y tenemos casi todas las cosas necesarias, hablando en cuanto a lo físico y económico, como para estar bien. Hay lugares, países, donde lo cotidiano son bombas que caen alrededor, todo el tiempo. Niños que no pueden salir a jugar, porque lamentablemente las balas que cruzan de calle en calle son las que van matando a los pequeños. Entonces, nosotros tenemos esta libertad de disfrutar todo lo que tenemos y damos gracias a Dios porque Él nos está pastoreando en esos delicados pastos, porque Él es nuestro pastor. Pero, ¿no es pastor de aquellos? ¿De aquellos que están sufriendo? ¿De aquellos que están pasando por momentos terribles? Claro que sí. Él es pastor. Dice, yo soy el que doy la vida y yo soy quien la quita. Él es Él. Dios es Dios. No va a dejar de ser, por más que nosotros digamos, pero ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo Dios no cuida de su pueblo? Si Él prometió que iba a cuidar de ellos. Y un montón de cosas que escuchamos y que hasta a veces nosotros mismos nos preguntamos. Pero como Dios es Dios, Job dijo también, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, ¿qué? Sea el nombre de Jehová bendito. El que confía en el Señor, el que sabe en dónde está parado, el que sabe lo que puede llegar a venir, no lo va a sorprender absolutamente nada, porque está preparado.
Mas tenemos a Jesucristo que nos da esperanza. La esperanza después de la vida física. Tenemos esperanza en Él. El que no tiene esperanza, lamentablemente tiene temor de la muerte y no puede hablar de este tema. Yo sé que este tema se puede hablar con ustedes y lo puedo hablar con ustedes y podemos compartir este tema porque ustedes saben en quién han creído y dónde van y cuál es lo que Dios le ha propuesto y que ustedes han aceptado, hemos aceptado, que es la vida eterna. No queda solamente aquí, aquí podemos disfrutar todos sus beneficios y tal vez no tengamos que pasar por momentos tremendos de tribulación o de aflicción como otros. Tal vez el Señor venga mañana y nosotros hemos sido o hemos zafado de un montón de cosas que puedan llegar a venir, de tribulación. La palabra de Dios nos habla de la gran tribulación, pero que a muchos no le va a llegar y a muchos no van a pasar por allí. La iglesia no va a llegar a la gran tribulación. Sí en dolores de parto, en momentos bastante tensos, la iglesia lo va a vivir, pero la iglesia será arrebatada y el Señor vendrá a buscarnos. Pero ¿qué de los que se quedan? Seguirán en tribulaciones, seguirán pasando momentos y sin esperanza, eso es lo peor. Aunque muchos dicen, no, porque hay esperanza después que el Señor venga. No, la gracia del Señor está hoy para que decidamos por Él hoy. La gracia del Señor se derrama hoy para que vayamos a Él hoy. No podemos esperar a mañana, porque mañana no sabemos. La gracia de Dios se derrama cuando le buscamos y le buscamos de veras, dice su palabra. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, de humillarnos ante Él y decir, Señor, tú eres mi pastor, tú quieres pastorearme, tú quieres guiar mis pasos, tú eres quien endereza mis veredas y descansar en Él. No preocuparme, tengamos en claro esto, por si mañana me voy a morir, pero sí ser consciente de lo que puede llegar a pasar, porque somos personas que razonan, que lo razonan todo, y que todo lo que escuchan lo deben discernir. Todo lo que leemos debemos discernirlo. Todo lo que vivimos debemos discernir. Somos personas que tenemos entendimiento. Dios nos ha dado esta capacidad. Nos dio sabiduría para tomar decisiones correctas. Por lo tanto, todo lo que escuchemos, lo que nos digan, tiene que provenir de parte del corazón de Dios para edificación nuestra. Pero no alcanza con escuchar. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y es verdad. Pero ¿cómo me mantengo en la fe? ¿Cómo sigo avanzando en este camino que Dios ha dejado para nosotros? Buscándole a Él todos los días, buscando su dirección. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a guiar. Los va a redarguir, les va a enseñar, los va a instruir. Todo eso que yo físicamente no puedo hacer, lo va a hacer la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para que ustedes tengan vida y vida eterna. Y aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe en quién ha creído. Y la creación, dice su palabra, nos la revela y el Espíritu Santo nos convence de que esto es verdad, de que lo que estamos haciendo no es en vano, de que todo lo que vivimos en el Señor, aunque muchas veces nos preguntamos, ¿será tan así? ¿No es un ficticio? ¿No será una película que alguien vio? La palabra de Dios se cumple siempre. Y aunque nosotros pongamos en duda la palabra de Dios en nosotros mismos y a veces lo compartimos a otros dudando, la palabra de Dios no se mueve. La palabra de Dios permanece para siempre y se cumple como todo lo que está dicho. Y por lo tanto, todo lo que en la palabra de Dios está dicho es verdad, aunque muchos la quieran desmentir. Y aunque a veces nosotros dudemos de lo que la palabra de Dios dice. Porque hay momentos de tribulación, momentos de cosas difíciles que nos hacen muchas veces menguar un poco. Y el que no tiene este sentimiento, todavía no has padecido un sufrimiento grande, porque hay cosas que te llevan a tener en tu interior esa pequeña duda, y que si esa duda comienza a crecer
lamentablemente te apartás. ¿Por qué muchos se apartan entonces? ¿Por qué muchos se apartan? Porque comienzan a descreer lo que la palabra de Dios dice. Y puede llegar y la tentación va a venir y la duda va a querer carcomer nuestros huesos, nuestra mente, todo lo que somos. Pero solo basta con rechazar. La palabra de Dios dice que resistamos al diablo, porque la duda de dónde viene, proviene de él. Entonces, si resistimos, aunque la duda esté, y en los pensamientos muchas veces está, porque no podemos muchas veces evitar los pensamientos, porque son más rápidos que nosotros, pero Jesús es más poderoso que nuestros pensamientos, y Él debe llevar cautivo nuestros pensamientos. ¿A dónde? A la gracia, al amor, a su presencia, a Él. Entonces, de esa forma obtendremos victoria, porque Él trajo victoria, Él venció a la muerte. Su palabra así lo relata, Él es la resurrección. Vamos a Juan, capítulo 11. No hay temor en Él, no hay nada que podamos temer, porque Él nos da y nos brinda todo lo que nosotros necesitamos para estar bien. ¿Qué pasa con los que sufren o tienen temores por esta causa, por causa de la muerte? Viven toda una vida de temor. Viven en sombras de valle de muerte todo el tiempo. No salen porque tienen temores. No hablan porque no tienen confianza. Viven todo el tiempo muertos espiritualmente. Ni hablarles de la muerte física. Es terrible hablarle a las personas que tienen estos temores. No te quiero escuchar. No quieren escuchar la verdad de Dios. Porque Dios nos trae el gozo de su salvación. Y ese gozo que está en nosotros nos da a nosotros la posibilidad de creer más y más de que hay algo luego de la muerte. Y que eso es de beneficio para nosotros. Pero lamentablemente, para el que no cree, a sí mismo se condena por no haber creído. Señor, ayúdanos a orar y aumentanos la fe. Porque es necesario todo el tiempo buscar esto que el hombre necesita, que es la relación con su pastor, la relación con el dador de la vida. Y el que da y el que quita serán nosotros siempre. Juan, capítulo 11, vamos a leer el versículo 25 y 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. Todo aquel que vive hoy y cree en mí, en Jesús, no morirá eternamente. La pregunta es clara. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Debiera ser esa nuestra respuesta? Claro que sí. Creemos que Dios lo puede hacer y que lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Pero aunque estuviéramos vivos, porque hablando con personas que no conocen al Señor, dicen, no, yo estoy re bien. Tengo mi hogar, tengo mi familia, no le robo a este, no le hago mal a aquel. Tienen empresas, son empresarios, son importantes en la sociedad, son reconocidos y tienen todo. Entonces, cuando vos le querés hablar, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para llegar si lo tienen todo? Escuchaba la vez pasada una predicación donde decía que es más fácil llegarle a la persona que realmente está necesitada, que está su vida por arruinarse, que ya no tiene expectativa, aquel que tiene una enfermedad irreversible. Entonces usted le predica el Evangelio y son más accesibles porque, claro, es lo último que pueden probar. Como muchos de nosotros hemos llegado de esa forma. Pero ¿qué de los que tienen todo, de lo que no le hace falta nada? Estoy hablando en cuanto a lo que es físico y económico, porque el mundo tiene esto. Cuando están bien físicamente, cuando están bien económicamente, están bien para ellos. Sabiendo que están muertos.
espiritualmente no tienen nada que dar. Pero ¿cómo haces para llegar a esas personas que en teoría lo saben todo, tienen conocimiento, tienen discernimiento? No le podés hablar de ciertas cosas porque ellos conocen más que vos. ¿Cómo haces para llegar? Y nosotros no estamos para discutir absolutamente nada, simplemente para presentar lo que Jesús vino a ofrecer, lo que Jesús tiene para dar. Quien lo acepte, ese heredará la vida eterna. Quien no lo acepta, lamentablemente, como dije hace un instante y como la palabra de Dios lo dice cada momento, a sí mismo se condena por no creer, por no querer creer en lo que Dios tiene. Pero nuestra obligación es predicar y anunciarles a todos, al pobre, al menesteroso, como al que tiene mucho. Fíjese, decía allí Proverbios, la araña, ¿dónde deposita su casa? En casa del rey, ahí está ella. Entonces nosotros debemos ser también como la araña, porque nos puso como ejemplo a la araña, nos puso como ejemplo a las hormigas trabajadoras, a los conejos que no tienen capitán. Y así todo, nosotros debemos estar con los que tienen poco y con los que tienen mucho, dando siempre el mismo mensaje, dando siempre lo mismo que hemos recibido, que es la palabra de Dios en esa pureza que realmente la hemos recibido. Porque la palabra de Dios es pura. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Y el que asume esta responsabilidad, el que acepta esto que nos han ofrecido y que Jesús nos ofrece todos los días, tendrá vida eterna. Tendrá todos los beneficios, tendrá todo lo que en la vida puede llegar a tener porque lo consiguió con sus esfuerzos, con sus estudios, lo va a tener, pero aún mejor, tendrá la vida abundante que solo Jesús sabe dar. Entonces, aquel que no tiene nada, aquel que se cree ser poca cosa, en el Señor vale mucho. Porque cuando el Señor lo alcanza, su pensamiento es revertido, cambia, comienza a creer en lo que la palabra de Dios le dice y comienza a crecer, comienza a vivir. Porque podemos morir físicamente y podemos dejar lo que hoy estamos pisando o donde hoy estamos sentados y todo esto pasará, pero que ha confiado en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué promesa de Dios para nosotros, aquellos que le hemos creído? Porque mientras estamos aquí, decía el apóstol Pablo, vamos a pelear por ganar almas, vamos a pelear por llevar su evangelio. Pero para mí, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Quién tiene ese pensamiento? No todos. No todos quieren morir. Yo creo que el apóstol Pablo tampoco quería morir, pero él decía y sabía dónde iba a ir. Entonces, si tuviera que elegir, me iría con él. Pero por causa de, persisto en esto. O sea, nosotros podemos decir por causa de nuestro hogar, de nuestra familia, nuestros hijos todavía son chicos, los tengo que criar. Pero si me dieran a elegir, quería estar con él. Pero, por causa de ellos, si es necesario que todavía esté, haré lo imposible por alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Y que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esforzados, valientes. No para cualquiera. No para cualquiera. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué bueno es tener esperanza. No esperanza en lo que mañana voy a alcanzar inmediatamente o aquí en la tierra. La esperanza de poder estar con Él. La esperanza de poder alcanzar por lo cual fui asido y llamado, como dice su palabra. ¿A qué fuimos llamados? A estar con Él. Porque Él nos creó de una forma que Él quería estar con nosotros. Si no, puede leer todo el Génesis y desde el comienzo, desde la creación y de cuando Dios creó al hombre. ¿Por qué lo creó? Porque quería estar con Él. Dice que Dios paseaba en medio de ellos. Pero como al hombre nunca le alcanza lo que tiene y siempre quiere un poquito más, y a veces en ese querer más nos equivocamos tanto que nos confundimos y hacemos cualquier cosa. ¿Cómo le pasó al hombre en aquel tiempo?
se confundieron, los confundió, los tentó, accedieron. Y lamentablemente la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y por qué Jesús murió si Él no era pecador? Porque alguien tenía que morir. Y Jesús miró hacia este lugar, miró a tu casa, miró a mi casa y no había ningún justo. No había nadie que dé su vida o que pudiera dar su vida en santidad, porque no hay justo ni uno. Jesús miró de los cielos, Dios miró de los cielos y dijo: Jesús, voy yo. Voy yo y me voy a entregar por ellos y voy a morir por ellos y en la cruz voy a estar para que ellos sean salvos. Ese privilegio que tenemos nosotros de poder ser salvos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que no solo murió, porque dice la palabra que Él es la resurrección. Murió y al tercer día resucitó. Y tenemos juntamente con Él este privilegio de poder alcanzar lo que Él nos ha prometido, que es la vida eterna. Tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo? Cuando acepto a Jesús. Cuando vivo para Él. La vez pasada decía a una persona que quería aceptar a Jesús: hoy vas a aceptar a Jesús y es fácil aceptarlo. Hacemos una oración, Jesús entra a tu corazón y quiere cambiar tu vida. Ahora depende de vos que comiences a hacer lo que Jesús quiere hacer en tu corazón y en tu vida. O sea, aceptan muchos. Cuántas campañas y miles de personas pasan y aceptan a Jesús y luego sus vidas no son transformadas. ¿Qué? ¿El poder de Dios no es el mismo que actúa en nosotros? Sí, decía el apóstol. Es el mismo. Son ustedes los que no quieren que Dios actúe. Somos nosotros los que no queremos que Dios actúe. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Y cómo pretendemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros si no cambiamos? Nuestro egoísmo, nuestros pensamientos, lo que a nosotros nos parece, lo que queremos alcanzar aquí en la tierra, todo eso son estorbo para el Señor, para actuar en nosotros. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y Jesús vino a cambiar esos corazones. Y la única forma de que nuestros corazones cambien, es aceptando a Jesús y manteniéndonos en Él. Seguirlo, firmes. No se trata de hoy sí y mañana no. No se trata de hoy lo amo y mañana no sé si me ama. Porque el amor de Dios es para siempre. Y no va a menguar y no ha menguado. Porque si aún nosotros, siendo pecadores, Él se entregó por nosotros. Si siendo enemigos de Dios, Él se dio por nosotros. Hoy, que somos su pueblo, que somos sus hijos, ¿cuánto más nos dará? Porque dice su palabra, que el que ora en público tendrá su recompensa y el que ora en secreto tendrá su recompensa. Entonces, si en algún tiempo estábamos apartados de Él y tuvimos nuestra recompensa, hoy que estamos junto a Él, aferrados a Él, ¿no tendremos nuestra recompensa? El que busca en el Señor tendrá nuevas fuerzas. El que busca en el Señor podrá esperar y tendrá esa gracia de parte de Dios de poder soportar lo que nunca quiso pasar. Dígame si Dios no consuela. Dígame si Dios no estuvo a su lado cuando pasó por momentos difíciles. Dios es fiel. Demos vuelta un par de hojas y vayamos a Romanos. Romanos capítulo 14. Verso 7 y verso al 9 vamos a leer. ¿Qué palabra y qué porción es esta? Porque ninguno de nosotros, o sea, Él también se involucraba y nos involucra a nosotros. Porque ninguno de nosotros vive para sí. No vivimos para nosotros y ninguno muere para sí.
tampoco morimos para nosotros. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Y si morimos, para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esperanza en Él, convicción en Él. Vamos a leer el versículo 9 porque es impactante. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. No está hablando de los muertos espirituales, está hablando de los que murieron en Él, de los que murieron en Cristo. Porque el Señor dijo en algún momento, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. ¿Cómo se entiende esto? Habla de los que murieron en Él. De los que están muertos espiritualmente y murieron espiritualmente tendrán condenación. Lamentablemente es directo, pero es así. Pero los que murieron en Él, o los que viven en Él, son de Él y para Él viven. Ahora, usted no puede vivir para sí. Fíjese lo que habla la palabra de Dios. Si usted vive, no puede vivir para usted mismo. Ay, porque yo soy así. Porque a mí me hicieron de esta forma. Porque a mí nadie me va a cambiar. Esos pensamientos que debemos dejar tirados. Como decía el apóstol Pablo, tenerlo por basura. No sirve. No soy lo que soy porque yo quiero ser. Tengo que ser lo que Dios quiere que yo sea. No vivo para mí. No vivimos para nosotros. Hay muchas expresiones, yo vivo por ellos. Por nuestros hijos, por nuestra esposa o nuestro esposo. Error, el peor error que podemos tener. ¿Para quién debo vivir? Para Él. Él me dará, juntamente con todas las cosas, todo lo que yo necesito. Todo. El amor para amar a mi hogar, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Pero todo proviene de Él. Si vivo, vivo para Él. Y si muero, muero para Él. Esa es la convicción que la iglesia debe tener. Y muchas veces está confundida. Ama más las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece, lo que puede alcanzar, que lo que Dios realmente ofrece y nos quiere dar. No vivimos para nosotros. No debo ser lo que yo quiero ser, debo ser lo que Él quiere que yo sea. Vivir para Dios se trata de morir a nosotros. Y si hablamos de muerte, es lo primero que tenemos que hacer. Matarnos a nosotros mismos. No estoy diciendo que vaya y agarre una soga y se ahorque. Estoy hablando de morir internamente a nuestro ego, a nuestro orgullo, a lo que soy, para que yo mengüe y Cristo crezca. Esa es la victoria que tiene el cristiano. Cuando Dios comienza a crecer en nuestras vidas, cuando Cristo comienza a efectuar lo que vino a hacer. Entonces comenzamos a tomar las armas necesarias para poder seguir y batallar, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía dónde se había metido, sabía lo que estaba haciendo, y por eso en algún momento dijo, sed imitadores de mí. Sabía lo que hacía. Sabemos lo que hacemos. Estamos definidos en Él. Tenemos convicción de lo que va a suceder con nuestras vidas. Si el Señor viene ya, ahora, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuál será nuestro futuro? ¿Estaremos con Él o quedaremos sentados escuchando a ver si hay alguien que hable? Espero irme con Él también. La palabra de Dios nos anima a no desmayar, a pesar del momento difícil. Porque la prueba va a pasar y los que van a ser bendecidos son los que permanecen después de la prueba. Ahí viene la bendición de Dios. Oh, siempre me hablan de prueba. Siempre me hablan de las luchas. ¿Por qué no me dan bendición? ¿Por qué no hablan de lo que Dios puede hacer? Y realmente, Dios puede hacer un montón de cosas. Y Dios la va a hacer conforme a nosotros nos mantengamos. Y hoy recibiremos victoria de parte de Dios si creemos en Él. Y seguramente algunos, estoy seguro, están pasando por un momento de lucha, un momento dificultoso. Pero Dios trae victoria a los que creen, no a los incrédulos. A los que creen que pueden salir en Él y con Él. No trae victoria a los incrédulos.
No trae victoria a los que no saben buscar a Dios. Aunque muchas dicen, después de pasar un momento difícil, no, gracias a Dios, Dios me ayudó. Y realmente es la misericordia de Dios que los ayudó. Pero, ¿realmente fue Dios quien lo ayudó? ¿Realmente estuvo Dios en esa circunstancia? Porque cuando uno sale tomado de la mano de Dios, se ven bien los frutos. Se ve bien cómo Dios socorrió. Si no, fíjese cuando salió el pueblo de Egipto de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel, cuando salió. Fíjese si no se vio el poder de Dios. Se mostraba en todo tiempo, el poder de Dios se ve cuando actúa en tu vida, cuando actúa en tus circunstancias. Se ve, los otros lo ven, saben que Dios está con vos, porque lo pueden palpar. El pueblo egipcio veía cómo Dios iba con su pueblo, en columna, en una nube, columna de fuego, y todos veían que Dios iba con ellos. Ahora, está en nosotros que Dios vaya con nosotros. ¿Qué pasa si el pueblo se volvía? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dios iba a volver con ellos? Dios les dio la oportunidad de salir. Y gloria a Dios porque decidieron seguir al Señor. Pero la columna iba a avanzar porque Dios avanza. Nosotros somos los que retrocedemos. Nosotros somos los que decimos, bueno, Señor, aguantame un tiempito, no sé, voy a tomar a ver qué hago. Voy a tomar un tiempo a ver si sigo en este ministerio, voy a tomar un tiempo a ver si es tu voluntad. No hay tiempo en el Señor de dejar de lado lo que estoy haciendo. El Señor me tiene que dar más, porque si en lo poco fuere fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No que tome la decisión yo de decir, bueno, tal vez todavía no era el tiempo. ¿Y para qué empezaste? Porque el que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás. ¿Para qué empezaste? Que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas y a mantenernos en esas decisiones. No se trata de lo que yo soy, porque no vivo para mí. No vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y el que se compromete con Él debe estar bien afirmado en Él. No pidamos tiempo porque no es una... O sea, yo también cuando escucho esas relaciones de matrimoniales donde dice, no, nos dimos un tiempo, chao, están en el horno. No hay tiempo. No hay tiempo. Lo mismo pasa con el Señor. No hay tiempo. Debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. De esa manera nos mantendremos firmes. Busquemos en el Señor el oportuno socorro. De ahí viene. Él es nuestro guiador, el que nos da las fuerzas necesarias para no desmayar. En Él está nuestra confianza. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabras de que el apóstol Pablo hablaba convencido de lo que había vivido y que todo lo que había hecho en el Señor fue lo que Dios había pedido. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, como expectantes de su venida, y obviamente debemos esperar esto y debemos creer que esto va a suceder, que el Señor viene a buscarnos. Porque Él decía, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía lo que le estaba por acontecer. En cualquier momento su vida dejaba de ser en lo que era físico, pero sabía dónde iba y que su vida no terminaba en ese sacrificio o en lo que le iban a hacer a Él. Sabía que luego de esto iba a venir algo glorioso. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas indispensables para el cristiano. Tener convicción de lo que estuvo haciendo lo hizo para el Señor y todo lo que salió de Él fue para honrar a Dios. Todo lo que sale de nosotros es para honrar a Dios. Por lo tanto, no puede haber pensamientos malos para con la otra persona, no puede haber palabras malas para con la otra persona, insultos, agresiones, porque todo lo que hacemos es ¿para qué? Para honrar a Él, porque no vivo para mí, sino que vivo para Él.
Y esta es la parte más difícil de la vida, el no enojarme con la otra persona y mantenerme en sabiduría para con Dios y poder restaurar a la otra persona o la relación, porque todos tiramos, todos nos ponemos en contra. Cuando la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Amándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, orando uno por otros. Eso es lo que la Biblia dice, no tirándonos unos contra otros. Al contrario, aquel que quiera presentar ofrenda delante del Señor y no tiene armonía con su hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Deje su ofrenda, arréglese con su hermano, gánelo para el Señor. Después venga y presente su ofrenda. Y ahí recién Dios va a derramar su gracia. No somos para nosotros, nuestro orgullo no puede impedir que yo vaya a pedir perdón si me equivoqué. El orgullo debe morir y Dios debe actuar en mí. Pero es la parte más difícil porque el cristiano, estoy hablando del cristiano, no puede decir esto, he peleado la buena batalla. Porque lamentablemente no se aferra a lo que Dios quiere. No estoy hablando ni involucrando a todos, pero conozco y sé de muchos, como seguramente usted también, que no pueden recibir más de Dios porque no quieren perdonar, porque no saben aceptar lo que Dios les está ofreciendo. Y luego critican, y luego se quejan, y luego esto, y luego aquello, y todos sabemos la historieta. Lo importante aquí es volvernos a Dios. Lo importante es reconocer que somos necesitados de Él, y que podamos decir lo que el apóstol decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Nuestra fe, que está puesta en Dios, debe permanecer hasta el fin de nuestros días. No hay una edad para decir, bueno, listo, ya mi fe hasta aquí llegó, porque en ese último instante puedes perderlo todo. La fe hasta lo último, hasta las últimas instancias, en Él, confiando en Él. Por lo demás dice, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y eso es lo que la iglesia debe amar, la venida del Señor. Aunque muchos la tienen por tardanza, ya más de 2000 años se viene predicando que el Señor viene y todavía no vino. Pero el Señor no es que retrase su venida, sino que todavía está siendo misericordioso con nosotros, para que procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento de nuestros pecados. El que esté libre de pecado, dijo Jesús, tire la primera piedra. Y todos fueron tirando la piedra, pero al piso, porque no podían agredir a esta mujer. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y lo sigue haciendo, porque su gracia todavía se derrama. Todavía está para con nosotros. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ni yo te condeno, dijo Jesús. Vete y no peques más. Esa es la decisión que hoy tomo y que debemos tomar. No pecar. Decidido por Él. Buscar su presencia todo el día, todo el tiempo.